Gracias por seguir con nosotros. Feliz tarde para el que se acaba de enlazar a este espacio y como lo anunciamos, se encuentra con nosotros el licenciado Alonso Ramos. Él es sociólogo y además participó o tuvo la oportunidad de participar en esta investigación tan delicada con relación a los supuestos casos de abuso sexual y maltrato que se han venido dando en los albergues. Hemos visto que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional en el día de hoy dio a conocer la conclusión del informe y de las investigaciones que ellos han venido realizando en un par de meses atrás y lo que arrojó la misma, y se espera que en los próximos días, si no ha sido ya en el día de hoy, lo pongan en manos del Ministerio Público para que continúe con las investigaciones y obviamente se dé con los responsables y se den las sanciones que correspondan de acuerdo al Código Penal. Licenciado Alonso Ramos, creo que precisa hacer docencia para que la ciudadanía comprenda y conozca cuál es el rol específico que debe jugar el Estado, las instituciones llamadas como CENIAF, MIDES, y por supuesto todas aquellas personas que se encuentren bajo la responsabilidad y al frente de un albergue. Porque definitivamente esto pica y se extiende y no queda solamente en una investigación, ni queda simplemente en el hecho de que el Ministerio Público recibe esta investigación y aquí lo peor que puede pasar es que nada pase. Quiero empezar por allí, licenciado. El CENIAF y el MIDES, ¿cuál es su responsabilidad? Porque yo entiendo que por decreto 404 había que crear, que eso fue reciente esa modificación, había que crear en cada provincia un comité local que estaba llamado a hacer esa supervisión y monitoreo de estos albergues y que precisamente ese comité iba a estar conformado por el CENIAF, el MIDES y la Red de Niñez y Adolescencia, que es la que aglutina las ONG. Empecemos por ahí, licenciado Alonso. Bienvenido. Bueno, Edna, muchas gracias a ti por la oportunidad, a John, pues y a todos los radioescuchas de Radio Panamá. Bueno, efectivamente, hace poco hablaba con alguien que me preguntaba también sobre la investigación y yo le decía de manera enfática que estos últimos 6 meses yo he presenciado lo más atroz que he podido presenciar en toda mi vida. O sea, estos 6 meses han sido fuertes para toda la comisión de investigación, para todo el grupo de técnicos que han formado parte de esta subcomisión que ha investigado los casos de posibles abusos en los albergues que son regentados por CENIAF. Quiero arrancar diciendo también eso, que esta investigación fue posible pues a la beligerancia de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud, liderizada por la diputada Zulay Rodríguez, y pues la subcomisión de la investigación estuvo liderizada por Yesenia Rodríguez del Partido Panameñista, la diputada Petita Ayarza del PRD y la diputada Valkyria Chandler, que es independiente. Y hago mención de esto porque efectivamente pues son diputadas de distintos partidos y esta es una muestra fehaciente de que hay agendas que es posible que estén por encima de los intereses partidistas, ¿no? Y la propia Asamblea, que tiene un rol constitucional de investigación, la Asamblea tiene un rol, una función de investigación, pues ha cumplido cabalmente con esto. Dicho eso, sobre la pregunta que me dices, bien, vamos a arrancar de la siguiente manera. Artículo 56 de la Constitución Nacional. El artículo 56 de la Constitución es taxativo, ¿no? Dice, el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y la previsión social. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos. O sea, el artículo 56 de la Constitución es el que habilita el mandato y ahí venimos a renglón seguido, en este momento del MIDES y de CENIAF, ¿no? Yo creo que hay que entender un poquito cómo ha sido como el tránsito de la institucionalización de los temas sociales y puntualmente los temas de niñez. Yo siempre digo esto, Panamá fue uno de los primeros países que ratificó la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. La convención se aprueba a finales del año 89 y ya en el año 90, en marzo, si no me equivoco,
Panamá está ratificando, ¿no? A partir de ahí hay como todo un tránsito. En el año 95 se aprueba el Código de la Familia y el Menor, que pues es una herramienta normativa pues importante, y ha sido, pues, fue polémica también, y sigue siendo polémica el Sí, Código de la Familia, porque mucha gente le indilga al Código en tanto herramienta jurídico-normativa la responsabilidad de la situación que hay con los niños en el país, cuando no es así. Pero se crea el Código de la Familia en el 95. De ahí hay otro hito importante, que es la creación del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, que es el MINJUNFA, no sé si recuerdas, correcto, claro. en el año 97. El MINJUNFA, y aquí viene lo interesante, el MINJUNFA, luego, frente, digamos, a nuevos enfoques, el MINJUNFA cambia a lo que, o es modificado a lo que es hoy el Ministerio de Desarrollo Social. Bien, en el 2005 se crea el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Ley 29. Básicamente, el rol del Ministerio de Desarrollo Social es ser el órgano rector de las políticas sociales del país, el órgano rector, Ujú. ¿no? Y con la creación del Ministerio de Desarrollo Social se crean unas instancias autónomas, que son las responsables de la ejecución, las responsables de la ejecución. Una de esas instancias es la Secretaría Nacional de Niñez. También está el INAMU que tiene que ver con el tema de mujer, y así nos vamos, ¿no? El SENADI, que tiene que ver con el tema de personas con discapacidad, etcétera. Entonces, sí, hay una relación entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional de Niñez, que es la responsable, insisto, la Secretaría es la responsable de ejecutar, de poner en práctica, de llevar al terreno de manera operativa todos los mandatos que han emanado, no solamente desde la Constitución, sino de la cantidad infinita de acuerdos, documentos internacionales, Convenios, claro. convenios. Panamá ha ratificado todo. Entonces, Todos. esto es lo Ujú. paradigmático, como un primer hito, ¿no? En esta entrevista. Lo paradigmático es que el país, digamos que ha estado al día en la cuestión jurídico-normativa, pero la Sí. puesta en práctica de esos convenios, la operativización de esos convenios, la concretización de esos convenios ha sido la gran falta, ha sido nuestra gran bancarrota. Talón de Y yo lo Aquiles. llamo, Sí. y yo lo llamo así, somos un Estado fallido en el tema de niñez y adolescencia. Buenas tardes. Le quiero ¿No? preguntar, cuando revisamos las cifras en agosto que se hace esta denuncia y se da pie a la investigación, el registro señala que se dieron por parte de trabajadores o personas involucradas, muchos fueron destituidos. ¿Qué pasó dentro del proceso y cómo hacemos para que no se repita? Porque no fue un caso aislado. No, yo creo que es importante aclarar cómo va modificándose, ¿no? Inicialmente, efectivamente, lo que habilita la creación de la subcomisión que investiga el caso de CENIAF son una serie de notas periodísticas que empezaron a salir en distintos medios que pues hacían alusión a situaciones irregulares en un albergue, que es el albergue de Tocumen, que en ese momento estaba regentado por una ONG que se llama Funchipa, la Fundación de Atención Integral Chilibre Panamá, que de hecho recibía, como otras ONGs, recibía un subsidio del MIDES de $50,000 mensuales, ¿no? Entonces, esas notas son las que habilitan, pero cuando nosotros empezamos a investigar, y en semanas posteriores empiezan a llegar muchas denuncias anónimas, ¿no? De situaciones irregulares en otros albergues. Entonces, al final, la investigación gira en torno precisamente, por un lado, a saber qué estaba pasando en todos los albergues, no solamente en Funchipa, o sea, qué estaba pasando en todos los albergues, y por otra parte, deslindar las responsabilidades del CENIAF como ente encargado de la ejecución, de la puesta en práctica de las políticas públicas de niñez en el país. Entonces, así es como inicia la investigación. Fueron 6 meses, el expediente, son como 600 páginas que incluyen entrevistas, que incluyen informes de visitas de campo, que fueron pues estructuradas, que incluyen imágenes, pues, y lo que encontramos fue, evidentemente, hay evidencias de que ha habido abusos y que ha habido violencia contra los niños albergados en estos albergues que deberían ser fiscalizados por CENIAF. Tú me preguntabas, John,
¿cómo hacemos para que esto no se vuelva a repetir? Bien, tiene que haber una investigación. O sea, el trabajo que hicimos acá en la subcomisión fue precisamente levantar una investigación con criterios técnicos-científicos para precisamente pasar al siguiente nivel, y el siguiente nivel y responsabilidad es del Ministerio Público, quien debe investigar. Claro. Yo le decía hoy, ya cierro aquí con esta parte, porque la pregunta pues, reiterada es que, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder? Yo le decía a varias personas también que pues, la sociedad se tiene que movilizar. O sea, si esto que ha pasado con los albergues y con los niños que han estado albergados, si esto no moviliza a la sociedad panameña, mejor apaguemos la luz y vámonos entonces. Pero a ver, licenciado, usted dijo algo muy claro. El artículo 56 de la Constitución es claro. El Estado tiene una responsabilidad, Claro. y esa responsabilidad del Estado recae en instituciones que están allí garantes y que deben garantizar y supervisar estos albergues, porque también usted nos trae a colación un tema interesante, y es que ellos reciben un subsidio. Por tanto, no entiendo, y quiero que nos los explique cómo estaban funcionando estos albergues, si era que no tenían una debida supervisión por parte del Estado, llámese la institución responsable para dicha acción de supervisión y fiscalización, y que ahora ha permitido esta investigación de esta subcomisión de la Asamblea quedar al descubierto todas estas irregularidades y supuestos actos de abuso, de maltrato y demás que ustedes han podido constatar a través de esas investigaciones en campo. ¿Qué pasa con los protocolos de atención? ¿Qué pasa con esa supervisión que debió darse? Ojo que esto no es de ahora. Esto no. Yo puedo garantizar y asegurar con certeza y sin temor a equivocarme que esto viene pasando mucho antes de muchas administraciones anteriores, y pareciera que aquí han mirado para otro lado como que si nada estuviese pasando. Y es allí donde yo quiero que usted pues enfatice, porque la pregunta de John es atinente, de que cómo hacemos para que esto no pase más, cómo hacemos que cada quien tiene que cumplir su rol, y el que no está cumpliendo con su rol tiene que pagar por lo que ha pasado aquí. Sencillo. Mira, como eso. Egna, bueno, respondo a tu pregunta. A ver, lo primero, las estadísticas al año 2020, a finales del año 2020, pues nos arrojan que en el sistema de albergues habían, según estadísticas de CENIAF, 942 niños y niñas, ¿no? Y adolescentes albergados a nivel nacional, ¿no? El 45% estaba a órdenes de CENIAF, el 24% de los juzgados de niños, 17% bajo la tutela de sus padres, un 8% en órdenes del MIDES y un 2% se encontraba en hospitales. Así estaba. Entonces, cuando nosotros empezamos precisamente la investigación y pues a lo largo de este tiempo, y me voy a remitir a los hallazgos para responder tu pregunta, efectivamente hemos encontrado, a ver, uno de los primeros hallazgos. Y yo quiero hacer énfasis en lo que tú dices, en esto no es nuevo. Aquí hay por lo menos, con documentación, o sea, es decir, por lo menos hay una década de arrastre en este problema. De hecho, ha habido, en el 2018 hubo una consultoría que el MIDES, que el CENIAF, aquí la tengo, que el CENIAF y UNICEF pagaron, que se llamó Asistencia Técnica para el levantamiento de una línea base sobre el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros de acogimiento en Panamá. Y una de las conclusiones era precisamente que no había fiscalización necesaria y suficiente, que no había un sistema gerencial de información que pudiese realmente llevar un control exhaustivo, caso por caso, de las condiciones de estos niños y niñas que están albergados, y que el promedio de años que pasan, según las declaraciones de Sara Rodríguez cuando tuvo una comparecencia en la Asamblea, va de 4.5 años a 7.5 años en albergues. Eso es inaudito. Eso es una aberración. Como si fuera un depósito, los dejan allí y se desconectan de la realidad de ese niño y del seguimiento que se le debe dar. Y lo que crean es inaudito. Que el niño se institucionalice. Claro, que de hecho, que los niños pasen en promedio de 4.5 años a 7 años es una demostración, es el indicador más fehaciente de que la hoja, de que la ruta crítica de
desinstitucionalización ha fallado, porque es que los albergues, las casas de acogida son un Temporales. momento temporal, exactamente, y acá tenemos niños que han pasado hasta 7 años albergados. Entonces, uno de los primeros hallazgos, como te digo, es que ha habido en el tema del CENIAF, y te lo quiero leer porque quiero ser textual, dice, podemos decir que en los últimos 20 años el país ha visto avances sustantivos en políticas públicas y legislación, como te acabo de decir, ¿no? Para el reconocimiento y protección de los derechos de la niñez. Sin embargo, hay un consenso entre los especialistas de que la institucionalidad, que es la responsable de llevar eso a la práctica, se ha debilitado, ¿no? Se ha debilitado precisamente, y se ha debilitado porque el CENIAF se ha politizado como muchas otras instituciones, es decir, desde el propio nombramiento del director o la directora, pasando por la selección, si es que hay selección del personal técnico que va a formar parte de la institución, todo está pasando por el tamiz político. Entonces, no hay una sostenibilidad en las políticas, no hay una sostenibilidad en las cosas que se hacen. Cada 5 años la institución se ve movida por el movimiento político electoral. Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas, lo que está imposibilitando que CENIAF verdaderamente coordine, planifique, dé seguimiento y evalúe lo que sucede a la niñez panameña en términos generales y lo que sucede en los albergues en términos específicos. Es decir, el tema de la fiscalización de lo que pasaba en los albergues, habían albergues que ni siquiera CENIAF sabía que existían, imagínate. O sea, CENIAF es la que, por el decreto 26, es la que tenía que dar los permisos para estos albergues, porque Claro. los albergues es parte de la tercerización de las políticas sociales, que eso también es un problema. O sea, el Estado ha renunciado a su deber, porque el Estado ha renunciado a su deber y ha empezado a tercerizar cosas, ¿no? Entonces, en esta tercerización entra gente, y eso fue otro elemento que encontramos, entra gente que sin no ningún tiene tipo de ni capacidad idea. tenga, no tienen ni idea, no tienen, o sea, nosotros encontramos albergues, Edna, donde no había personal técnico, o sea... Pero, no, y lo delicado, licenciado, perdone que lo interrumpa, ese tema de que ustedes se encontraron con niños institucionalizados que tienen décadas de estar allí, tiene un propósito detrás perverso. Y es que yo supongo que a mayor cantidad de niños, mayor es la solicitud del subsidio. Claro, ¿Sí eso está o ahí no? también, sí, eso está ahí, Entonces, pero sí, eso está ahí efectivamente y es detestable, es una cuestión que debería ser penalizada, pero, claro. perdón, todo comienza y todo parte con un Estado que ha sido un Estado indolente y que ha renunciado a su rol constitucional. Yo quiero hacer mucho hincapié en esto. O sea, esto ha pasado precisamente porque miramos a un lado, ¿no? La niñez parece que no es un tema prioritario. De hecho, este país invierte poco en temas sociales. Somos el segundo país que peor invierte en temas sociales en toda la región. Y lo poco que se invierte, pues no se invierte con calidad. Y se ha tercerizado muchos servicios, y uno de los servicios que se ha tercerizado es el tema de los albergues, incluso también el tema de la primera infancia. La mayor parte de los espacios de atención de primera infancia son privados en este momento. Entonces, el que no tiene dinero para llevar a su niño, a su niña, a un centro un centro de desarrollo y de estímulo psicocognitivo, estos famosos COIS, que ahí es donde deberíamos estar invirtiendo. Por ejemplo, el alcalde, en vez de estar pensando en 40 millones en un mercado de marisco, debería estar pensando en meter 40 millones en atención de primera infancia. Entonces, ahí está uno de los problemas, es ese. Otro tema importante, y me quiero hacer eco así, literal, como aparece en el informe, yo lo que planteamos y uno de los hallazgos que logramos, a lo que llegamos a llegar, es que hay un divorcio, hay divorcios, y lástima que uso esta Gracias por seguir con nosotros. Feliz tarde para el que se acaba de enlazar a este espacio y como lo anunciamos, se encuentra con nosotros el licenciado Alonso Ramos. Él es sociólogo y además participó o tuvo la oportunidad de participar en esta investigación tan delicada con relación a los supuestos casos de abuso sexual y maltrato que se han venido dando en los albergues.
hemos visto que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional en el día de hoy dio a conocer la conclusión del informe y de las investigaciones que ellos han venido realizando en un par de meses atrás y lo que arrojó la misma, y se espera que en los próximos días, si no ha sido ya en el día de hoy, lo pongan en manos del Ministerio Público para que continúe con las investigaciones y obviamente se dé con los responsables y se den las sanciones que correspondan de acuerdo al Código Penal. Licenciado Alonso Ramos, creo que precisa hacer docencia para que la ciudadanía comprenda y conozca cuál es el rol específico que debe jugar el Estado, las instituciones llamadas como CENIAF, MIDES, y por supuesto todas aquellas personas que se encuentren bajo la responsabilidad y al frente de un albergue. Porque definitivamente esto pica y se extiende y no queda solamente en una investigación, ni queda simplemente en el hecho de que el Ministerio Público reciba esta investigación y aquí lo peor que puede pasar es que nada pase. Quiero empezar por allí, licenciado. El CENIAF y el MIDES, ¿cuál es su responsabilidad? Porque yo entiendo que por decreto 404 había que crear, que eso fue reciente esa modificación, había que crear en cada provincia un comité local que estaba llamado a hacer esa supervisión y monitoreo de estos albergues y que precisamente ese comité iba a estar conformado por el CENIAF, el MIDES y la Red de Niñez y Adolescencia, que es la que aglutina las ONG. Empecemos por ahí, licenciado Alonso. Bienvenido. Bueno, Edna, muchas gracias a ti por la oportunidad, a John, pues y a todos los radioescuchas de Radio Panamá. Bueno, efectivamente, hace poco hablaba con alguien que me preguntaba también sobre la investigación y yo le decía de manera enfática que estos últimos 6 meses yo he presenciado lo más atroz que he podido presenciar en toda mi vida. O sea, estos 6 meses han sido fuertes para toda la comisión de investigación, para todo el grupo de técnicos que han formado parte de esta subcomisión que ha investigado los casos de posibles abusos en los albergues que son regentados por CENIAF. Quiero arrancar diciendo también eso, que esta investigación fue posible pues a la beligerancia de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud, liderizada por la diputada Zulay Rodríguez, y pues la subcomisión de la investigación estuvo liderizada por Yesenia Rodríguez del Partido Panameñista, la diputada Petita Ayarza del PRD y la diputada Walkiria Chandler, que es independiente. Y hago mención de esto porque efectivamente son diputadas de distintos partidos y esta es una muestra fehaciente de que hay agendas que es posible que estén por encima de los intereses partidistas, ¿no? Y la propia Asamblea, que tiene un rol constitucional de investigación, la Asamblea tiene un rol, una función de investigación, pues ha cumplido cabalmente con esto. Dicho eso, sobre la pregunta que me dices, bien, vamos a arrancar de la siguiente manera. Artículo 56 de la Constitución Nacional. El artículo 56 de la Constitución es taxativo, ¿no? Dice, el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y la previsión social. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos. O sea, el artículo 56 de la Constitución es el que habilita el mandato y ahí venimos a renglón seguido, en este momento del MIDES y de CENIAF, ¿no? Yo creo que hay que entender un poquito cómo ha sido como el tránsito de la institucionalización de los temas sociales y puntualmente los temas de niñez. Yo siempre digo esto, Panamá fue uno de los primeros países que ratificó la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. La convención se aprueba a finales del año 89 y ya en el año 90, en marzo, si no me equivoco, Panamá está ratificando, ¿no? A partir de ahí hay como todo un tránsito. En el año 95 se aprueba el Código de la Familia y el Menor, que pues es una herramienta normativa pues importante y ha sido, pues, fue polémica también y sigue siendo polémica el Código de la Familia porque mucha gente le indilga al Código en tanto herramienta jurídico-normativa la responsabilidad de la situación que hay con los niños en el país cuando no es así. Pero se crea el Código de la Familia en el 95.
De ahí hay otro hito importante, que es la creación del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, que es el MINJUNFA, no sé si recuerdas, Correcto, claro. en el año 97. El MINJUNFA, y aquí viene lo interesante, el MINJUNFA, luego, frente, digamos, a nuevos enfoques, el MINJUNFA cambia a lo que, o es modificado a lo que es hoy el Ministerio de Desarrollo Social. Bien. En el 2005 se crea el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Ley 29. Básicamente, el rol del Ministerio de Desarrollo Social es ser el órgano rector de las políticas sociales del país, el órgano rector, ¿no? Y con la creación del Ministerio de Desarrollo Social se crean unas instancias autónomas que son las responsables de la ejecución, las responsables de la ejecución. Una de esas instancias es la Secretaría Nacional de Niñez. También está el INAMU que tiene que ver con el tema de mujer, y así nos vamos, ¿no? El SENADIS, que tiene que ver con el tema de personas con discapacidad, etc. Entonces, sí, hay una relación entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional de Niñez, que es la responsable, insisto, la Secretaría es la responsable de ejecutar, de poner en práctica, de llevar al terreno de manera operativa todos los mandatos que han emanado, no solamente desde la Constitución, sino de la cantidad infinita de acuerdos, documentos internacionales, Convenios, claro. convenios. Panamá ha ratificado todo. Entonces, Todos. esto es lo paradigmático, como un primer hito, ¿no? En esta entrevista. Lo paradigmático es que el país, digamos que ha estado al día en la cuestión jurídico-normativa, pero la puesta en práctica de esos convenios, la operativización de esos convenios, la concretización de esos convenios ha sido la gran falta, ha sido nuestra gran bancarrota. Talón Y de Aquiles. yo lo llamo así, somos un Estado fallido en el tema de niñez y adolescencia. Buenas tardes. Le quiero preguntar, cuando revisamos las cifras en agosto que se hace esta denuncia y se da pie a la investigación, el registro señala que se dieron por parte de trabajadores o personas involucradas en muchos fueron destituidos. ¿Qué pasó dentro del proceso y cómo hacemos para que no se repita? Porque no fue un caso aislado. No, yo creo que es importante aclarar cómo va modificándose, ¿no? Inicialmente, efectivamente, lo que habilita la creación de la subcomisión que investiga el caso de CENIAF son una serie de notas periodísticas que empezaron a salir en distintos medios que pues hacían alusión a situaciones irregulares en un albergue, que es el albergue de Tocumen, que en ese momento estaba regentado por una ONG que se llama Funchipa, la Fundación de Atención Integral Chilibre Panamá, que de hecho recibía, como otras ONGs, recibía un subsidio del MIDES de $50,000 mensuales, ¿no? Entonces, esas notas son las que habilitan, pero cuando nosotros empezamos a investigar, y en semanas posteriores empiezan a llegar muchas denuncias anónimas, ¿no? De situaciones irregulares en otros albergues. Entonces, al final, la investigación gira en torno, precisamente, por un lado, a saber qué estaba pasando en todos los albergues, no solamente en Funchipa, o sea, qué estaba pasando en todos los albergues, y por otra parte, deslindar las responsabilidades del CENIAF como ente encargado de la ejecución, de la puesta en práctica de las políticas públicas de niñez en el país. Entonces, así es como inicia la investigación. Fueron 6 meses, el expediente son como 600 páginas que incluyen entrevistas, que incluyen informes de visitas de campo, que fueron pues estructuradas, que incluyen imágenes, pues y lo que encontramos fue evidentemente, hay evidencias de que ha habido abusos y que ha habido violencia contra los niños albergados en estos albergues que deberían ser fiscalizados por CENIAF. Tú me preguntabas, John, que ¿cómo hacemos para que esto no se vuelva a repetir? Bien, tiene que haber una investigación. O sea, el trabajo que hicimos acá en la subcomisión fue precisamente la de levantar una investigación con criterios técnico-científicos para precisamente pasar al siguiente nivel, y el siguiente nivel y responsabilidad es del Ministerio Público, quien debe investigar. Claro. Yo le decía hoy, ya cierro aquí con esta parte, porque la pregunta pues, reiterada es
¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para que esto no vuelva a suceder? Yo le decía a varias personas también que pues la sociedad la sociedad se tiene que movilizar. O sea, si esto que ha pasado con los albergues y con los niños que han estado albergados, si esto no moviliza a la sociedad panameña, mejor apaguemos la luz y vámonos entonces. Pero a ver, licenciado, usted dijo algo muy claro. El artículo 56 de la Constitución es claro, el Estado tiene una responsabilidad, Claro. y esa responsabilidad del Estado recae en instituciones que están allí garantes y que deben garantizar y supervisar estos albergues, porque también usted nos trae a colación Sí. un tema interesante, y es que ellos reciben un subsidio. Por tanto, no entiendo y quiero que nos los explique cómo estaban funcionando estos albergues, si era que no tenían una debida supervisión por parte del Estado, llámese la institución responsable para dicha acción de supervisión y fiscalización, y que ahora ha permitido esta investigación de esta subcomisión de la Asamblea quedar al descubierto todas estas irregularidades y supuestos actos de abuso, de maltrato y demás que ustedes han podido constatar a través de esas investigaciones en campo. ¿Qué pasa con los protocolos de atención? ¿Qué pasa con esa supervisión que debió darse? Ojo que esto no es de ahora. Esto No. yo puedo garantizar y asegurar con certeza y sin temor a equivocarme que esto viene pasando mucho antes de muchas administraciones anteriores, y pareciera que aquí han mirado para otro lado como que si nada estuviese pasando. Y es allí donde yo quiero que usted pues enfatice, porque la pregunta de John es atinente de que cómo hacemos para que esto no pase más, cómo hacemos que cada quien tiene que cumplir su rol, y el que no está cumpliendo con su rol tiene que pagar por Así lo es. que ha pasado aquí. Sencillo como Mira, eso. Egna, bueno, respondo a tu pregunta. A ver, lo primero, las estadísticas al año 2020, a finales del año 2020, pues nos arrojan que en el sistema de albergues habían, según estadísticas de CENIAF, 942 niños y niñas, ¿no? Y adolescentes albergados a nivel nacional, ¿no? El 45% estaba a órdenes de CENIAF, el 24% de los juzgados de niñez, 17% bajo la tutela de sus padres, y un 8% en órdenes del MIDES, y un 2% se encontraba en hospitales. Así estaba. Entonces, cuando nosotros empezamos precisamente la investigación y pues a lo largo de este tiempo, y me voy a remitir a los hallazgos para responder tu pregunta, efectivamente hemos encontrado, a ver, uno de los primeros hallazgos. Y yo quiero hacer énfasis en lo que tú dices, en esto no es nuevo. Aquí hay por lo menos, con documentación, o sea, es decir, por lo menos hay una década de arrastre en este problema. Hay, de hecho, ha habido, en el 2018 hubo una consultoría que el MIDES, que el CENIAF, aquí la tengo, que el CENIAF y UNICEF pagaron, que se llamó Asistencia Técnica para el levantamiento de una línea base sobre el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros de acogimiento en Panamá. Y una de las conclusiones era precisamente que no había fiscalización necesaria y suficiente, que no había un sistema gerencial de información que pudiese realmente llevar un control exhaustivo, caso por caso, de las condiciones de estos niños y niñas que están albergados, y que el promedio de años que pasan, según las declaraciones de Sara Rodríguez cuando tuvo una comparecencia en la Asamblea, va de 4.5 años a 7.5 años en albergues. Eso es Eso es un inaudito. problema también. Eso Eso es un es una problema aberración. también, Es una exacto. Ahí aberración. como si Eso es fuera un inaudito. depósito, los dejan allí y Exacta. se desconectan de la realidad de ese niño y del seguimiento que se le debe dar. Y lo que Exactamente, crean es es que el niño inaudito. se institucionalice. Sonalice, Exacto, claro. exacto. Ajá, que de hecho, que los niños pasen en promedio de 4.5 años a 7 años es una demostración, es el indicador más fehaciente de que la hoja, de que la ruta crítica de desinstitucionalización ha fallado, porque es que los albergues, las casas de acogida son un Temporales. momento temporal, exactamente, y acá tenemos niños que han pasado hasta 7 años albergados. Entonces, uno de los primeros hallazgos, como te digo, es que ha habido en el tema del CENIAF, y te lo quiero leer porque quiero ser textual, dice, podemos decir que en los últimos 20 años el país ha visto avances sustantivos en políticas públicas y legislación, como te acabo de decir, ¿no? Para el reconocimiento y protección de los derechos de la niñez. Sin embargo, hay un consenso entre los especialistas de que la institucionalidad, que es la responsable de llevar eso a la práctica, se ha debilitado, ¿no? Se ha debilitado precisamente
y se ha debilitado porque el CENIAF se ha politizado como muchas otras instituciones, es decir, desde el propio nombramiento del director o la directora, pasando por la selección, si es que hay selección del personal técnico que va a formar parte de la institución, todo está pasando por el tamiz político. Entonces, no hay una sostenibilidad en las políticas, no hay una sostenibilidad en las cosas que se hacen. Cada 5 años la institución se ve movida por el movimiento político electoral. Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas, lo que está imposibilitando que CENIAF verdaderamente coordine, planifique, dé seguimiento y evalúe lo que sucede a la niñez panameña en términos generales y lo que sucede en los albergues en términos específicos. Es decir, el tema de la fiscalización de lo que pasaba en los albergues, habían albergues que ni siquiera CENIAF sabía que existían, imagínate. O sea, CENIAF es la que, por el decreto 26, es la que tenía que dar los permisos para estos albergues, porque los albergues es parte de la tercerización de las políticas sociales, que eso también es un problema. O sea, el Estado ha renunciado a su deber, porque el Estado ha renunciado a su deber y ha empezado a tercerizar cosas, ¿no? Entonces, en esta tercerización entra gente, y eso fue otro elemento que encontramos, entra gente que sin no ningún tiene tipo de ni capacidad idea. tenga, no tienen ni idea, no tienen, o sea, nosotros encontramos albergues, Edna, donde no había personal técnico, o sea... Pero, no, y lo delicado, licenciado, perdone que lo interrumpa, ese tema de que ustedes se encontraron con niños institucionalizados que tienen décadas de estar allí, tiene un propósito detrás perverso. Y es que yo supongo que a mayor cantidad de niños, mayor es la solicitud del subsidio. Claro, ¿Sí eso o está ahí no? también, sí, eso está ahí, Entonces, pero sí, eso está ahí efectivamente y es detestable, es una cuestión que debería ser penalizada, pero, claro, perdón, todo comienza y todo parte con un Estado que ha sido un Estado indolente y que ha renunciado a su rol constitucional. Yo quiero hacer mucho hincapié en esto. O sea, esto ha pasado precisamente porque miramos a un lado, ¿no? La niñez parece que no es un tema prioritario. De hecho, este país invierte poco en temas sociales. Somos el segundo país que peor invierte en temas sociales en toda la región. Y lo poco que se invierte, pues no se invierte con calidad. Y se ha tercerizado muchos servicios, y uno de los servicios que se ha tercerizado es el tema de los albergues, incluso también el tema de la primera infancia. La mayor parte de los espacios de atención de primera infancia son privados en este momento. Entonces, el que no tiene dinero para llevar a su niño, a su niña, a un centro de desarrollo y estímulo psicocognitivo, estos famosos COIS, que ahí es donde deberíamos estar invirtiendo. Por ejemplo, el alcalde, en vez de estar pensando en 40 millones en un mercado de marisco, debería estar pensando en meter 40 millones en atención de primera infancia. Entonces, ahí está uno de los problemas, es ese. Otro tema importante, y me quiero hacer eco así, literal, como aparece en el informe, yo lo que planteamos y uno de los hallazgos que logramos, a lo que llegamos a llegar, es que hay un divorcio, hay divorcios, y lástima que uso esta palabra, hay distanciamiento entre, en el CENIAF, entre la gestión administrativa y la gestión técnica. Bien, hay distanciamiento entre lo que se piensa y se dice que se hace desde el despacho superior y el resto de las unidades administrativas. Pero también hay una brecha abismal en las capacidades reales de lo que pasa en la ciudad de Panamá con lo que pasa al resto del país. O sea, es una institución que está o sea, se ha totalmente fragmentado. Y ojo, fragmentado. con esto yo no quiero, yo rescato, hay profesionales muy buenos allá adentro, pero están trabajando con las uñas, están trabajando con las uñas, no hay los suficientes profesionales, los que están, ya te digo, están en una zozobra permanente, que si los votan, que si los trasladan, que viene el nombramiento político, entonces, o sea, nos hemos Así no se encargado, puede trabajar. sí, para nada, exactamente. John. Le quiero consultar, hay un decreto del 404 del 30 de octubre, si no me equivoco, del 2020 Sí. que lo regula. ¿Será que, y se lo pregunto a ambos, a Edna como abogada y a usted como parte de la investigación, ¿será que tenemos que llevar esto de la implementación a ley? ¿Podría resolver de alguna otra manera? Y adicional el componente que usted señala de la importancia de la participación de la sociedad. Aquí lo hemos hablado Edna y yo y los oyentes muchas veces, la preocupación en cuanto al letargo en la aplicación en los procesos de justicia, que también es un determinante para que sucesos como estos no se sigan repitiendo.
Sí, es que justo es Mira, el decreto al cual hice alusión y que le comentaba exacto. yo al licenciado Alonso sobre la creación, John, y a los amigos que nos escuchan en cada provincia de ese comité local que tenía que supervisar y tiene las funciones de supervisión en esos albergues, pero que no sabemos, y por eso se lo preguntaba Alonso, porque claro, en el plano de la investigación debieron ustedes haber constatado si se crearon o no y si existen o no estos comités responsables y liderizados por un funcionario del CENIAF, el No, MIDES y pero si también es la por red. decreto y si es por una ley, ¿cambia la ejecución, No, la implementación? al final a mí me da igual si es decreto o ley, a mí lo que me interesa es que se ejecute, es que se ejecuten las acciones, porque estamos viendo que hay un problema, como lo está definiendo Alonso aquí, que viene de arrastre, entonces da igual si está en la Constitución la responsabilidad del Estado de velar por la vida, por la salud de la niñez y no se está cumpliendo, a ver, ¿qué más da tener una ley? Así lo veo yo, no sé tu opinión, Alonso. Sí, mira, Edna, siguiendo con la... Quiero enumerar algunas cosas que forman parte de la investigación y que evidencian pues, la crisis que hay dentro del sistema de albergues. Por ejemplo, encontramos albergues que no tienen manuales de intervención, no hay diagnósticos, Protocolo. no hay protocolos de evaluación, de diagnóstico, no existen. Por ejemplo, cuando tienes niños con discapacidad cognitiva que deben ser tratados según los De una criterios. manera Claro, exactamente. según los criterios hay varias cosas. Primero hay que Sí. clasificarlos, o sea, no lo puedes mezclar con otros niños en otras condiciones. Segundo, la atención médica, psiquiátrica debe ser visible en una pared donde aparezca que el niño toma tal medicamento, las dosis deben ser cada hora. Bueno, ese tipo de cosas básicas no están en los albergues. O sea, es un desastre total. De hecho, nos encontramos en un albergue que es regentado por una organización evangélica donde el pastor nos dijo, yo estaba ahí, o sea, me lo dijo en mi casa, nos lo dijo en nuestro rostro, nos dijo Ujú, que bueno, que más que en medicina lo importante era rezar. O sea, que orar era ujú. lo que los iba, sí, así es, fue una cosa de verdad. Y en este sentido, ese fue otro hallazgo, ¿no? Gran parte de los albergues que visitamos están regentados por organizaciones de corte religioso, la gran mayoría evangélica, muchas operando, cerca del 90% operando esto sin el permiso o con permisos vencidos, ¿no? Y siendo eso así, Alonso, y ya el tiempo se me quedó corto, quiero que me indiques o puntualices cuáles son esas recomendaciones que en este informe de más de 400 páginas ustedes le están haciendo al Ministerio Público y si ya el Ministerio Público recibió ese paquete de la investigación que ustedes han realizado para que en paralelo, o supongo yo que el Ministerio Público también estaba haciendo una investigación de oficio cuando esto lo alertaron obviamente en los medios de comunicación, porque esto no es de ahora. ¿Conoces tú si se están haciendo algunas investigaciones en paralelo? Y que si ya ellos están claros en que, bueno, ahora con estas investigaciones que ustedes tienen y que han arrojado, por así decirlo, bellezas de lo que hemos estado conversando aquí, si ya están adelantando algunas acciones en contra de los posibles responsables. A ver, dos cosas, las dos sugerencias principales que el equipo técnico virtió a través de este documento han sido dos. Primero, efectivamente, que el expediente sea remitido al Ministerio Público para una investigación que ojalá pueda derivar en que la fuerza de la ley caiga sobre los responsables por acción o por omisión. Por Sí, acción o por o omisión, por eso es omisión. Así importante. es, así es. En el Ministerio Público creemos que no hay, pero lo que te quiero decir acá es que efectivamente las diputadas van a estar presentando el expediente y la denuncia formalmente en los próximos días. Lo segundo, que para mí es lo más importante como especialista, como técnico, es que la segunda sugerencia que hacemos, Egna, es que debería crearse un anteproyecto de ley que surja de la Asamblea de Diputados para la reestructuración organizativa de CENIAF y la construcción de una nueva institucionalidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. O sea, tiene que haber una reingeniería, porque si no hay una reingeniería, o sea, sí tiene que haber un cambio profundo, porque si no pasa eso, en un Claro. año, en 6 meses o en 2 años, esto va a volver a pasar. O sea, es un problema de la propia institución encargada de fiscalizar la situación de la niñez y del Ministerio de Desarrollo Social. Y quiero cerrar con lo siguiente, o sea, ¿ustedes quieren saber cuál es la condición de un país?
miren a su niñez. En Panamá hay medio millón de niños viviendo en pobreza y pobreza extrema. En Panamá el 50% de los niños que llegan a primer grado no se gradúan de sexto año. En Panamá se han triplicado los delitos que involucran abuso y maltrato a los niños. Se han triplicado en la última década. En Panamá cada mes se mueren 4 niños de hambre según una investigación de FAO. ¿No? O sea, queremos saber cómo está la situación de la niñez en Panamá y que ese sea el termómetro de la sociedad que tenemos. Bueno, ahí están los datos. Entonces, yo aspiro a que esta investigación de verdad desencadene una sensibilización y una concientización generalizada en la sociedad panameña y que entendamos que podremos crecer económicamente todo lo que queramos, pero si no hay bienestar en la población y específicamente en los niños, seremos una sociedad y seremos un país en bancarrota y seremos un Estado fallido. Quiero agradecerte, Alonso Ramos, sociólogo y partícipe en esta investigación que arroja supuestos maltratos y abusos sexuales a menores en albergues supervisados o que deben ser supervisados por la CENIAF. Y pues vamos a tratar de darle seguimiento a eso porque, como dices tú, tenemos una responsabilidad y creo que si nosotros no traemos y estamos pendientes de ver cuál será el final de esto, porque a eso agrego, aquí debe haber una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida también de las autoridades que han dejado en esos albergues por décadas, por años, a los niños sin atender cuál iba a ser su situación al final de las investigaciones o los procesos que se estuviesen siguiendo. Así es que vamos a darle seguimiento, Alonso. Yo te invito y te comprometo a que nos periódicamente nos cuentes cómo avanzan, con gusto, incluso el ministerio, sobre todo cómo avanza en el Ministerio Público, porque como eres parte seguramente vas a estar bien pendiente de ver qué se va a lograr y quiénes van a ser al final los responsables por omisión y por acción, ¿sí? De esta situación. Así que muchísimas gracias, Alonso, por acompañarnos. A ustedes, Egna, a John también, gracias, y bueno, siempre cuenten conmigo para lo que sea. Gracias, feliz tarde para ti. Igual. 4:37.